desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la categoría reina del deporte del motor, que hoy se reúnen pues para hablar de un gran premio que es el clásico entre los clásicos. Un clásico que podemos decir que al menos en esta edición no ha decepcionado, aunque se valida la idea de Bernie Ecclestone de utilizar aspersores en algunos circuitos. Y es que la lluvia, para bien o para mal, hace todo siempre un poco más interesante. Ha sido una carrera que yo creo que da para bastante y vamos a tener el placer de comentarla. No estoy solo, por supuesto, somos unos cuantos hoy, así que saludo enseguida a Emmanuel. Emmanuel, muy buenas noches. ¿Te gustó la carrera? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que me gustó y en el podcast anterior hablamos de que el campeonato estaba yendo muy bien y bueno, pues la de Mónaco una carrera más a sumar a estas buenas expectativas que nos está dando el campeonato. Y de buena carrera a buenos pilotos. Desde luego, bueno, todos los que acabaron y los que no también, son grandes pilotos. Pero Porti, si te tienes que quedar con un piloto de la carrera del domingo, ¿con cuál te quedas? Es difícil, pero me voy a quedar con dos. Me voy a quedar con, con Sergio Pérez y con Alonso. Bueno, por una parte me gusta la elección, por otra parte ya veo que te estás yendo al lado gallego porque te pido uno y das dos. Es decir, esa indecisión se empieza a contagiar. Todo se pega, todo se pega. Yo aquí he agarrado como una garrapata en este podcast. Juan, muy buenas noches. ¿Te gusta el circuito de Mónaco? A mí me encanta. Mónaco es muchas veces, no esta carrera, ¿no? Pero muchas veces que las carreras pues no son excesivamente divertidas. Yo ver este circuito es que me parece una pasada. Me parece una pasada. Y encima cuando puedes observar cómo era el circuito hace años y ver lo poco que ha cambiado y no sé, me parece mágico este trazado. Bueno, perfecto. Por último, Dani, buenas noches. Supongo que tienes preparada la crónica de carrera. Te voy a preguntar, del 1 al 5, ¿cuál es la dificultad a la hora de resumir todo lo que ha sucedido en este Gran Premio? Muy buenas, pues del 1 al 5 depende de muchas cosas. Esta vez la carrera se ha centrado mucho en una parte en gallegos por pelotón. El mundo. No, es que es complicado. La carrera se ha centrado mucho en la parte de delante y eso complica mucho la parte de resumir qué es lo que ha pasado si queremos mencionar a los demás. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Muy bien. No me respondas, no pasa nada. Pues ya digo, tenemos mucho de qué hablar. Ha sido una carrera yo creo que muy entretenida, como decía Manuel. Así que vamos a tomar un traguito de agua y comencemos. Antes de empezar incluso con lo que ha sido el fin de semana, con lo que nos dejó los terceros libres y la clasificación del sábado, hay una noticia que se conoció antes del Gran Premio y yo creo que podemos mencionarla porque es suficientemente importante como para colocarla aquí, ¿verdad? Y es la confirmación de que los motores Renault, que en su momento tuvieron ahí un riesgo de desaparecer de la categoría, se afianzan, ¿verdad, Manuel? Sí, al final Renault ha convencido a Red Bull y a Toro Rosso que vuelven con ellos para que monten sus unidades de potencia los 2 próximos años. Con lo cual, pues para Red Bull pues es la continuación, o sea, con lo cual no pierde mucho trabajo, pero para Toro Rosso, que es un más pequeña escala que con respecto a Red Bull, quizás sí que les afecte un poquito este cambio, o sea, Renault, Ferrari y otra vez a Renault, pues igual sí que les afecta un poco, ¿no? Porque tienen que volver a rehacer el chasis para el próximo año motor Renault. Es cierto que le ayuda que el próximo año va a haber cambios importantes, con lo cual ahí no pierden tanto, pero ahí cambiando de motorista un año sí y otro también, pues sí que les afecta. Pero bueno, lo positivo es que Renault el próximo año va a tener no me sale la palabra,
Ponerle Monopolizar. ponerle motor a 3 escuderías. Y a mí la duda que me cabe aquí es en un punto dado de los próximos años, Renault, que ha entrado a formar parte del equipo oficial, eh, me imagino que no les gustará la idea de que o bien un Toro Rosso o un Red Bull les esté batiendo de tú a tú, ¿no? Actualmente, pues sí, no les queda otro remedio. Renault oficial pues está yendo hacia arriba, ¿no? En progresión ascendente y en los próximos 3 4 años pues intentar ganar el campeonato del mundo, ¿no? Pero si le das un motor pata negra, sobre todo a Red Bull, pues ya vemos cómo está respondiendo Red Bull esta temporada, ¿no? Le das un poquito de motor y ellos ponen de su parte y están arriba, pues imagino que Renault en algún punto dado, pues vamos a ver cómo actúa. Ya llegaremos a esa situación que de momento no se está produciendo, pero Renault va a tener que lidiar con esto. Y después, por otro lado, vamos a ver si Red Bull continúa renombrando los motores el próximo año a Tag Heuer o vuelve a llamarlos Renault, que eso también será un dato importante. Bueno, yo por esa parte dos comentarios. Ya te digo yo que se van a llamar Renault, seguro, porque tú no firmas un contrato, tú no renuevas, tú no firmas ese compromiso para que luego te esconda la marca, eso seguro. Eh, Hombre, ahora a Renault le viene fantástico el poder utilizar a Red Bull, a sus ingenieros, para recibir el feedback de su motor. Si quiere ser una escudería fuerte, necesita un motor fuerte y Red Bull le va a afinar el motor que va a utilizar Renault en ese aspecto. De momento Renault no es, como escudería no es rival de Red Bull y prácticamente tampoco de Toro Rosso. La segunda pregunta que yo hago al respecto es, sé que es exagerar, pero no estamos hablando ya de la primera escudería con 4 coches. Quiero decir, Red Bull y Toro Rosso comparten estrategia, comparten cúpula directiva, ahora van a compartir motor. Es verdad que son 2 coches diferentes, pero no podemos hablar prácticamente ya de 4 coches bajo un mismo objetivo, bajo una misma misión. Bueno, lo llevamos hablando tiempos históricos de Toro Rosso y Red Bull. Que, que los de Toro Rosso tienen órdenes de no molestar a los de Red Bull, salvo que te llames Max Verstappen o le caigas muy bien a Helmut Marko, ¿no? Pero bueno, es cierto que económicamente el gordo va para Red Bull y Toro Rosso se tiene que apañar con lo que hay, en ese sentido sí, pero bueno, es que al final si ponen la pasta, Red Bull pone la pasta, al final puede hacer lo que quiera. Tiene 4 coches, pues los maneja como quiera. Que mañana subo aquí, lo bajo a Toro Rosso y subo a Verstappen, pues venga, lo subo y hago este movimiento. Que de momento, bueno, ya hablaremos. Bueno. Bien, pues si nadie tiene nada más que aportar, podemos pasar allá, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, y hablar de los libres y de la clasificación. Aquí casi no sé si alguien se quiere atrever o se lo dejamos al habitual, que es Emma. Tomaré ese silencio como que sí. nadie se atreve, así que Emma, adelante. Pues no sé si tuviste la misma expresión que yo, pero sobre todo los libres y en general en el Gran Premio en sí, los 3 días, como que hubo más incidentes de lo y ya de por sí da Mónaco. No sé si los pilotos en general arriesgaron demasiado, pero en general yo vi bastantes incidentes, ¿no? En los primeros libros pues hubo de todo, ¿no? Toques con las barreras, pasaditas, lo típico. Es cierto que un piloto se llevó un poco la palma, que fue Verstappen, que creo que el jueves no llegó a tocar, pero después sábado y domingo supo llevarse mal con las barreras de Mónaco y todo el crédito que se había ganado con la carrera, con la victoria en Barcelona, a mi entender, casi lo ha perdido todo aquí en Mónaco con esos 3 incidentes que se produjo libres 3, clasificación y en carrera. Y en general los libres antes de llegar a la clasificación, pues parecía que iba a ser un poco lucha Mercedes con los Red Bull, sobre todo Ricardo,
porque como ya hablamos en el previo, Ricardo traía esta nueva especificación del motor Renault que hablaban de una mejora de hasta 4 décimas, aunque en Mónaco tampoco es que el motor te ayude mucho, pero bueno, toda ayuda para la redundancia. Y bueno, la verdad es que Ricardo estaba tocándole un poco las narices a los Mercedes, y así se confirmó en la clasificación, una clasificación que empezó con parrillada de Sauber, porque el motor de Nasser a las primeras de cambio dijo basta y hubo fogata blanca, bandera roja, hubo que limpiar un poquito la pista, bueno, se reanudó sin problemas la sesión, eso sí, con Nasser ya fuera. Y otro que se quedó también fuera en esta sesión fue Verstappen, que a falta de 6 minutos y poco, pues tuvo su primer... Bueno, ya en los libres 3 besó las barreras y se comía... Se comió la chicane de la... No, rozaba Massanet, la curva donde hace años tuvo el incidente Alonso con Ferrari. Pues eso ya fue el primer incidente que tuvo Verstappen en los libres 3. Ya en la clasificación, pues eso, tocaba el primer vértice de la chicane nueva de la piscina y bueno, le rompía la suspensión y perdía el control y se comía todo el guardarrail de la escapatoria de la curva de la piscina y bueno, pues eso. Adiós grandes expectativas del Gran Premio, de hacerlo bien. Y otra vez hay bandera, se cortó la sesión a falta de 6 minutos. Verstappen quedaba fuera porque no le dio tiempo a marcar un tiempo. Bueno, ya iba a quedar fuera, pero ya no ni consiguió pasar a la Q2, ¿no? Con lo cual, pues Nasser, Verstappen quedaron fuera. También les acompañaron estos Pascal Wehrlein y Rio Arianto, que son los habituales, y se sumaron estos, pues Palmer y Ericsson. Con lo cual pasaron a la Q2 y no consiguieron pasar a la Q3 Magnussen, que quedó 16º, Romain Grosjean 15º, Massa 14º, Jason Button 13º, 12º Esteban Gutiérrez y 11º Valtteri Bottas. Por lo cual Fernando Alonso conseguía pasar por segunda vez consecutiva a la Q3. Quedó 10º, no pudo más. Ahí está el nivel del McLaren. 9º en principio fue Kvyat, 8º Pérez, 7º Carlos Sainz, 6º Raikkonen, 5º Hülkenberg, 4º Vettel, y en la lucha por la pole pues finalmente Hamilton fue tercero, Rosberg segundo y un excepcional Ricardo pues conseguía su primera pole de su carrera deportiva, nada menos que en Mónaco, con un auténtico tiempazo muy cercano de romper el récord de la vuelta más rápida hecha nunca en Mónaco. La verdad que al margen de la pole de Ricardo, un poco la sorpresa fue los Force India, que yo no me lo esperaba que estuvieran tan adelante, y bueno, poniendo en dificultades a los Ferrari, ¿no? Que han bajado del escalafón de estar en la lucha con dar guerra a Mercedes, pues han perdido puestos rápidamente en la parrilla, ¿no? Su situación jerárquica. Dicho esto y comentado esto, pues ya queda todo listo para la carrera del domingo a las 2, que pues a pesar de todas las estrategias y después de todo lo que se había preparado, pues se comienza a correr en mojado, hasta un punto en el que, bueno, ahora se lo dejaremos a Dani, pero creo que han sido las 10 primeras vueltas, se han circulado detrás del safety car, lo cual a la larga pues ha terminado pues prolongando demasiado el tiempo de carrera y bueno, se ha llegado al final, se llegó a la última vuelta, pero de casualidad prácticamente. Pero en ese aspecto voy a dejar que sea Dani el que aquí hable de esto, que es el experto. Efectivamente, Gerardo, como nos comentas, la carrera ha empezado con el coche de seguridad. El tiempo en Mónaco había mejorado, pero había estado lloviendo durante buena parte de la mañana. Nos lo comentaba Manuel, que había estado también viendo un poco de reojo las competiciones anteriores y que ha estado una mañana horrible, con lo cual la medida que se adopta es empezar la carrera no desde la línea habitual con los coches parados, sino detrás del coche de seguridad durante las primeras 7 vueltas. En estas 7 vueltas, la verdad es que vemos que hay
bastante agua, pero la pista empieza a secarse, bueno, a secarse no, pero a estar en mejores condiciones rápidamente. Y como digo, en la séptima vuelta el coche de seguridad se mete en boxes, un momento en el cual empezamos a ver algún movimiento. Pudimos ver, como por ejemplo, Kimi Räikkönen perdía posición con Esteban Gutiérrez, y que pues nuevamente teníamos coche de seguridad debido a que Jolyon Palmer chocaba contra las protecciones, se iba contra las protecciones del circuito, coche de seguridad nuevamente, con lo cual esos 7 vueltas añadíamos otras 3 vueltas más aproximadamente, y efectivamente al final pues comenzábamos con esas 10 vueltas de coche de seguridad, volvemos a reanudar la carrera y teníamos 3 protagonistas en mente. Teníamos a Nico Rosberg, a Lewis Hamilton y sobre todo a un Dani Ricciardo que la verdad es que volaba sobre el circuito de Mónaco. Ya en las primeras vueltas sin el coche de seguridad cogía distancia con los 2 Mercedes, y que la verdad es que mientras Rosberg parecía que iba un poco más con la cabeza bastante fría, mirando la calculadora, intentando no perder demasiados puntos en una carrera que podría complicarse demasiado, Dani Ricciardo pues volaba. Su compañero de equipo, Hamilton, no hacía como el alemán y pues era un poquito menos conservador e intentaba ir a por todas. Digamos que en esta primera fase de la carrera la tónica ha sido esa, con Ricciardo volando por encima del circuito prácticamente, muy fuerte, marcando vuelta rápida tras vuelta rápida, y con Hamilton intentando rebasar a su compañero de equipo que iba, como decía, con la cabeza pensando en los puntos que podía perder más que los que podía ganar. En estos momentos quien tenía problemas era Kimi Räikkönen, por ejemplo, que tenía una salida bastante curiosa en la curva de Loebs, que propiciaba que tuviera que abandonar un poco más adelante. Al salir del túnel dejaba ya el coche en esa escapatoria que todos conocemos, que bueno, es la prolongación en línea recta del túnel, y que daba el traste pues con sus posibilidades en esta carrera. Que ya, perdona que te corta, Dani, que se me pasó a comentarlo, que Kimi ya arrastraba una sanción de 5 posiciones por cambiar caja de cambios, con lo cual que en un principio fue sexto, pues salía más retrasado, salía décimo creo que fue. O sea que ya el fin de semana de Kimi ya paga y vámonos. Tener una sanción de 5 posiciones en Mónaco ya es la muerte, pues encima, pues es cierto que con la lluvia podía recuperar, ¿no? Pero no, justamente lo contrario, la lluvia lo perjudicó y se estampó ahí contra las barreras en Loes, como comentas, y eso a su vez arrastró a Grosjean, que se vio perjudicado también por este problema que tuvo Kimi, que se le quedó el alerón delantero debajo del coche, con lo cual se quedó sin dirección y eso provocó que tuvo que abandonar el propio Kimi y aparte perjudicó a otro piloto, en este caso Grosjean. Pues sí. También destacar que Sebastian Vettel en la vuelta 14 era uno de los primeros de las posiciones de arriba que quitaba los neumáticos de lluvia extrema, que se ponía las intermedias. No era el primero, como digo, pero sí era de los importantes, digamos, del pelotón. Y eso pues abrió un poco la ventana para que otros pilotos como Alonso, como Hülkenberg, se decidieran también a hacer ese cambio. Se daba el adelantamiento que comentaba de Hamilton a su compañero de equipo, a Nico Rosberg, que como digo iba pensando en el campeonato y no en la carrera. Y a estas alturas de la carrera, Ricciardo ya tenía una diferencia de unos 15 segundos más o menos con los Mercedes, e iba volando sobre el circuito. También teníamos a Max Verstappen, que como Manuel nos comentaba, venía de una mala calificación, de haberlo pasado mal durante el fin de semana, y que venía remontando desde atrás. Yo creo que, desde mi punto de vista, luego si queréis lo ampliaremos más, quizá pues tiene no voy a decir una falta de experiencia, ya lleva unas cuantas carreras, pero
pero quizá le faltaba un punto de conocer lo que es Mónaco y conocerlo además en mojado, y la verdad es que no se le ha visto nada prudente, ha ido a por todas y es lo que ha puesto un poco también la nota de color en esta parte de la carrera. Tenemos Hombre, también... sí, perdona que te corte, Dani. Hombre, Verstappen ya lleva 4 incidentes en 2 años que lleva ahí yendo a Mónaco, ¿no? El año pasado se llevó a Grosjean, o Grosjean frenó antes de tiempo, depende de la opinión de cada uno. Y este fin de semana, pues 3 incidentes en Mónaco. Que vayas al límite en Mónaco y tengas un accidente, pues hasta lo tienes que tener, ¿no? Porque si no lo tienes, que no has ido al límite en Mónaco, y que tengas un accidente, pues es que lo han tenido todos, Alonso, Hamilton, imagino, Rosberg, etcétera. En algún momento tienes un incidente en Mónaco porque has ido al límite, pero tener 3 el mismo fin de semana, ostras, es que has patinado, ¿no? Y Verstappen, pues en Barcelona todo fueron víctores y que eres la leche, pues aquí hay que darle estopa, porque sí, estaba remontando, pero ostras, es que 2 días seguidos te has ido contra las barreras. Desde luego. La verdad es que ha ayudado también un poco eso, como decía, poner un punto de emoción a esta carrera y de espectáculo. Teníamos otro nuevo incidente con 2 pilotos, con Daniel Kvyat y con Kevin Magnussen, que se alcanzaban en la zona de las Rascas. La verdad es que ha sido una curva muy complicada durante todo el fin de semana y también durante la carrera. Y llegábamos a, vamos a decirlo así, la primera parte de lo que ha sido el kit de la carrera. En la vuelta 23, ya Rosberg, bueno, pues, que estaba por tercera posición, ya había hecho el cambio de neumáticos, y el que se mete en boxes ahora para poner intermedias es Dani Ricciardo, que dejaba así pues a Hamilton, que venía en segunda posición, que pasara a la primera plaza, que Hamilton, recordemos, venía todavía con las ruedas extremas y que empezaba a dar muestras de que iba a ir una estrategia distinta. Va a hacer una estrategia arriesgándose a darle más duración a las ruedas de lluvia extrema e intentar evitar el paso por las intermedias, como están pasando casi todos los pilotos de la parrilla. Se prevé que ya no vuelva a llover, que el circuito seque mucho más rápido de lo que está secando en esos momentos y que podría sacar un beneficio de esta estrategia. Durante unas 9 vueltas, más o menos, desde la 23 hasta la 31, la jugada es esa, es intentar pues mantener esa primera posición. El riesgo que corre es eso, que llevaba unos neumáticos pues complicados para esta parte de la carrera, ya con una duración que empezaba a dar pues un desgaste importante, y era Dani Ricciardo con los intermedios nuevos, con un coche que aerodinámicamente iba perfecto en este circuito, el que le pone la emoción, cazando a Lewis Hamilton, que se encuentra cuando decide entrar a cambiar los neumáticos, con que toda esa diferencia que había ganado no parando en esa primera tanda que han parado el resto de sus competidores, esos aproximadamente, digamos, 20-25 segundos que se pierden en el pit de Mónaco, pues los ha ido perdiendo en tan solo 9 vueltas con Dani Ricciardo, que le viene presionando desde la segunda posición. Es el momento en el cual Hamilton hace el cambio, vuelta 31, pone los ultra blandos, pensando además en llegar hasta el final de la carrera. Y aquí es donde Dani Ricciardo, que volaba en esos momentos en el circuito con los neumáticos intermedios, tiene que apretar lo máximo posible para hacer el cambio de neumáticos lo más rápido posible y conseguir sacarle la primera posición a Lewis Hamilton en la parada de boxes. El problema ha sido cuando en la vuelta 32 entra Ricciardo a cambiar los neumáticos después de haber dado una vuelta más con los neumáticos que Hamilton, y nos encontramos con que el equipo pues tiene un problema, no tiene los neumáticos listos y aproximadamente el pit
el pit stop, bueno, el cambio de neumáticos, en vez de unos entre 3 y 5 segundos, que podría ser lo habitual, se lleva unos 15 segundos, 20 segundos, que hacen que Dani Ricciardo, cuando vuelva a la pista, salga justo por detrás de Lewis Hamilton, con lo que toda la estrategia que podía haber tenido el equipo Red Bull se pierde en ese fallo que ha tenido el equipo al montarle los neumáticos y que no los tenía preparados. De todas maneras, esto nos avanza una carrera trepidante en la cual Hamilton va en primera posición, Ricciardo va en segunda posición, por detrás veíamos que, por ejemplo, Nico Rosberg tenía problemas, que se iba colocando hacia arriba era Checo Pérez, veíamos que Alonso se ponía en quinta posición, que teníamos a Rosberg, como decía, pues salía detrás de Fernando Alonso en sexta. Veíamos que había algo de emoción, pero la carrera se centraba en estos dos pilotos, en Hamilton y en Dani Ricciardo. Vimos durante muchas vueltas que Dani Ricciardo era incapaz de pasar a Lewis Hamilton, pero que tenía mucho más ritmo, que lo dejaba ir un poco y lo volvía a recuperar, que hacía intentos para pasarlo. Hemos visto también en la chicane de la piscina algún salto de esa esquina de la chicane por parte de Hamilton, que luego intentaba cerrar a Ricciardo contra las vallas del lado derecho. Comisión de carrera no veía nada en esa maniobra que hacía Hamilton, aunque Ricciardo protestaba bastante. Más bien parecía un problema pues con la tracción perdida. Ricciardo se iba contra la valla, se acercaba mucho y ahí pues posiblemente le diera una sensación de que Hamilton le cerraba más de lo que realmente le cierra por las imágenes que veíamos en televisión. Y a partir de ahí, como decía, hemos vuelto a tener coches de seguridad virtual, hemos visto golpes, accidentes, pero durante eso, pues prácticamente desde la vuelta 32 hemos visto el acoso y derribo que intentaba hacer Dani Ricciardo a Lewis Hamilton, que finalmente conseguía llegar en primera posición. Ricciardo levantaba un poco el pie del acelerador, llegaba en segunda posición, unos 7 segundos, ya dando por perdida las posibilidades y dando por bueno además esa segunda posición. En tercera posición llegaba Sergio Pérez, como decía, pues una carrera, podemos decirlo, discreta, pero que ha dado un fruto estupendo, entrando en esa tercera posición que le da acceso al podio. Sebastián Vettel entraba pegado a Sergio Pérez en cuarta posición, y luego llegaban ya los coches un poco más descolgados, con Alonso quinto, que durante gran parte de la carrera se ha defendido de Nico Rosberg, que le achuchaba con un coche más potente, pero que Alonso ha sabido controlar. Sexta posición llegaba Nico Hülkenberg, que en el último giro, en la última vuelta, llegando ya a la línea de meta, adelantaba a Rosberg, del cual se decía que venía con problemas en los frenos. La verdad es que ha aguantado prácticamente hasta la línea de meta en esa sexta posición, pero como decía, la ha perdido con Nico Hülkenberg casi al llegar a esa línea de meta. En octava posición entraba Carlos Sainz, ya con vuelta perdida. Detrás del Button en novena posición, y cerrando el top 10 entraba Massa en décima posición. Una carrera sin duda, pues ya digo, con muchos impases, con diferentes momentos, con diferentes tiempos que habría que estar bastante pendiente para entenderla y para poder comprenderla, sobre todo además con ese nuevo compuesto que como bueno, en la retransmisión de Movistar decían, pues no se sabía cuánto iba a durar, y en un comentario que ya suele ser habitual de Pedro Martínez de la Rosa, decía que era imposible que pudieran hacer tantas vueltas con ese compuesto. Eso se lo he escuchado decir de Hamilton, de Vettel, y sorprendentemente luego siempre lo conseguía. Tengo que decir que cuando de la Rosa dijo eso, me viniste a la cabeza. O sea, has conseguido introducirte con esa frase, y la verdad que cuando decía de la Rosa y Meros, creo que lo dijeron también, que bueno, es imposible que den 40 no sé qué vueltas, tienen que parar seguro, ¿no? Sí. Y ya cuando van pasando las vueltas y de la Rosa dice, bueno, igual y si no paran, cuidado, vamos a pensar si igual no paran.
Yo me imagino a De La Rosa en su época, me parece que no recuerdo a carreras suyas así directamente, pero me imagino, ¿sabes? Después de dar 3 vueltas, ¿cómo es los neumáticos? Yo entraría otra vez, yo entraría, yo creo que ya están gastados. Y los de McLaren mirando y diciendo, pero si está nuevo esto, si este que puede se lo dejamos para luego. No, eso sí que fue impresionante. Ya digo, y además podemos hablar de la conducción, una conducción excelente de muchos pilotos. Antes Sportif decía Sergio Pérez, magnífica carrera. Hamilton, qué decir. Carlos Sainz, una carrera muy inteligente, porque era muy fácil equivocarse, como lo hizo su ex compañero de equipo. Y luego también, por ejemplo, sí, Fernando, es decir, yo creo que ha habido pilotos que han sabido hacer una muy buena carrera, que han tenido un poquito de suerte y que eso les ha permitido, Vettel también, les ha permitido acabar delante. Y luego ha habido desastres como Kvyat y... ¿Quién le ha dado a Kvyat? Ahora no me acuerdo. Kvyat y Magnussen, los Kvyat dos y Sauber. Magnussen. Lo de los dos Sauber ya es para Los dos Sauber, yo si fuera el director del equipo le decía, chavales, ¿veis esa puerta? Pues tenéis que salir por ahí y no volváis, de verdad. Es que es para darle a los dos con toda la mano abierta porque la están pasando canutas. Y Nasser, por un lado, si te dicen, déjalo pasar, mira, tío, déjalo pasar. Esto no es Mercedes, no estás luchando por el campeonato del mundo, tío. Vas 15º, 16º, ¿qué más te da? Déjatelo pasar. Que si el pobre Ericsson consigue ganar una posición, pues genial, tío, que tampoco vais a conseguir un punto ni nada, ¿no? Y el Nasser no se deja pasar, Ericsson se cansa de esperar y al final Ericsson, que también se la sopla todo, lo intenta adelantar en las rascas, que ya en Mónaco hay que tenerlo claro para adelantar. Pues va el tío y quiere adelantar en las rascas, que si hay algún sitio chungo, pues uno de ellos en las rascas y se mete ahí y a la venga, los dos Sauber al final fuera de la parrilla y lo que es peor, los dos coches destrozados, o sea, destrozados, tocaditos, ¿no? Cambiar alerones, etcétera, etcétera, ¿no? Un desastre lo de Sauber. En una escudería que habría que ver cuántos recursos hay para cambiar ahora mismo. Es decir, destrozas un chasis ahora mismo en un Sauber. Y el día anterior te peta el motor de Nasser, o sea que va el fin de semana de Sauber. Bueno, pero un motor todavía dices, bueno, es su motor, estas cosas Sí. pueden pasar, etcétera, etcétera. Pero tener que romper por eso, Sí, o sea, es decir, es sí. un poquito, a ver, Inaceptable, sí, sin lugar a duda es totalmente, inaceptable. totalmente. Después volviendo a la cabeza, para mí, no sé lo que pensáis vosotros, pero para mí no es que Hamilton lograra la victoria, sino que Red Bull la pierde. No, sí, Red Bull, porque Ricardo yo creo que estuvo genial, logró la pole, hizo su trabajo genial, pole, su primera pole, se mantuvo con la lluvia, marcó distancias, hizo su estrategia y falló. O sea, Red Bull se hizo un lío morgotudo en su segunda parada y le tardó 3 segundos, que fueron los que perjudicaron a Ricardo. Aunque aunque Ricardo tuvo su oportunidad de adelantar a Hamilton, como comentaba Dani en la crónica, cuando Verstappen tiene el incidente y sacan Virtual Safety Car, los neumáticos de Hamilton se enfrían, los ultra blandos, y los de Ricardo, que llevaba super blandos, creo que son los rojos, ¿no? Están mejor y Ricardo ataca y Hamilton se salta a la chicane después de la salida del túnel y salva ahí los muebles, ¿no? Y yo os quería preguntar, porque a mí, o sea, cuando un piloto de atrás se salta a la chicane y consigue adelantar al otro, todos tenemos claro que hay que dejarlo pasar, pues si no te van a sancionar, ¿no? Pero que el primero se salte la chicane y con eso mantenga la posición, está claro que si lo haces muchas veces seguidas te va a caer la sanción, pero debería, no sé, al final estás cobrando ventaja, ¿no? O sea, Hamilton se salta el vértice ahí de la chicane, gana ventaja, está claro, porque gana ventaja, y ahí perjudicado es Ricardo. Y es cierto que sí, en un momento creo que se investigó, pero ya sabíamos que no le iba a pasar nada, ¿no? O sea, y justamente en esa zona del túnel, de la salida del túnel, no ponen estos salchichas que ponen en la parte interna de las chicanes cuando acortas, porque justamente como es la salida del túnel no quieren poner nada que provoque
que un coche descontrolado después de la salida del túnel pues rebote contra esas salchichas y pueda acabar volando, ¿no? Por ahí, por Mónaco, ¿no? Y esa zona de la salida del túnel pues está sin muchas cosas, entre comillas, baches que puedan provocar que los coches salgan volando por ahí, ¿no? Y con lo cual es muy rentable. Saltarse la chicane del túnel sale rentable. Y a Hamilton pues le salió rentable, ¿no? Y no sé si pensáis que habría que... Pues es que al final sale gratis, ¿no? Te saltas la chicane defendiendo tu posición y adiós, muy buenas. Sí, yo ahí... Es verdad que alguien dijo que los comisarios de la carrera pues eran un poquito laxos en cuanto a sanciones, en cuanto a tal. Yo prefiero eso que no convertir la Fórmula 1 en un baloncesto con sobre ruedas en ese aspecto, que todo todo se sanciona. Pero claro, ahí tienes un problema con esa chicana en concreto porque muchas veces te da ese aliento. O sea, con que te saltes mínimamente esa chicane, tienes la ventaja suficiente para que el que está a 3 décimas tuyas detrás no pueda adelantarte o no pueda ya colocarse en medio. Eso es todo lo que necesitas. Y yo creo que puede ser un recurso como de emergencia del piloto que ve que sí o si no en la recta de meta se encuentra con el piloto, pues decir, bueno, pues me salto un pelín, lo justo. Así que sí, eso sí que podría ser un problema y no sé de qué forma puede regularlo. Hombre, teniendo en cuenta que la Fórmula 1 es un deporte en el que exprimen el reglamento al máximo, sobre todo a la hora de diseñar el vehículo, ¿no? Ver también que los pilotos arriesgan, o sea, se aprovechan de este reglamento en su favor, a mí tampoco me parece mal. Es decir, está claro que si Hamilton o cualquier otro piloto se saltase la chicane constantemente, al final tendría sanción. Pero también es lógico pensar que porque te la saltes una vez, tampoco te van a poner una sanción. El tema es saber justo cuándo cuándo aprovecharte de ese posible error que nadie podemos decir si ha sido un error o no. Bueno, quizás mirando las telemetrías, pero bueno, es decir, no es lógico que se sancione solo por una vez. El caso es que justo se la fue a saltar cuando peor le venía a Ricardo que se la saltase y cuando mejor le venía a Hamilton. Pero imagínate que se salta la chicane Ricardo intentando adelantar a Hamilton y Ricardo seguro que bueno, es lo que pasó con Rosberg y Alonso, ¿no? Que sí, Emma, pero es el reglamento, estamos hablando del reglamento. Y entonces lo que están haciendo es aprovecharse del reglamento a su favor. Y evidentemente... En el caso de que lo haya hecho, que a lo mejor realmente fue un error. O sea, eso para empezar, ¿no? Evidentemente... Pero en el caso de que haya sido aposta, pues está en su derecho. O sea, no nada que objetar. Evidentemente ahí están explotando el reglamento, evidentemente. Y el tema de la repetición, ningún piloto va a ser lo suficientemente idiota como para repetidamente saltarse la chicane, que alguno habrá, evidentemente, pero ninguno va a ser y menos Hamilton, un piloto todo pues tan tonto para estar saltándose constantemente la chicane, ¿no? Una vez sí, y es justamente lo que pasó, y eso, aprovechando pues se la saltó y defendió posición en un momento crítico, porque era crítico, ¿no? Los neumáticos fríos, los de Ricardo a tope, y salvó la carrera, porque si Ricardo lo consigue adelantar, adiós Hamilton, y Hamilton segundo, ¿no? Que después, hablando de Hamilton, Mercedes habla con Rosberg, porque evidentemente Ricardo se estaba yendo y Rosberg estaba atando a todos, y entre ellos Hamilton, y Mercedes le dice a Rosberg que deja pasar a Hamilton. Rosberg también tenía problemas de frenos, pero básicamente Rosberg no tenía el ritmo en la carrera de este fin de semana, y Mercedes le pide a Rosberg que deje pasar a Hamilton, y Hamilton pasa y bueno, pues al final acaba ganando la carrera, ¿no? Y viendo cómo está la situación en el campeonato, ¿cómo viste la situación? O sea, de darse a la situación contraria, ¿creéis que Hamilton también lo dejaría pasar a Rosberg para que su compañero de equipo luchara por la victoria? ¿Crees que es bueno que en una situación de rivales en la lucha por el campeonato del mundo, aunque sean compañeros de equipo, uno se deje pasar para favorecer la victoria de otro? ¿Rosberg debería presentar más batalla de que, oye, mira,
yo estoy luchando por el campeonato y me da igual que mi compañero de equipo pueda lograr la victoria. Yo esto es Mónaco y si yo voy segundo, aquí ni Dios me consiga adelantar. O sea, como si Ricardo llega y me dobla 3 o 4 veces. Por mi parte, yo creo que esta vez Rosberg, aunque ha pecado de caballero, creo que se le empieza otra vez a ver la poca falta de instinto asesino que tiene muchas veces. Quizá en la situación contraria, yo creo que Hamilton también la habría dejado pasar, pero se las hubiera hecho pasar canuta, seguramente no a la primera como hizo Rosberg. Lo que está claro también es que se les estaba yendo Ricardo muchísimo. Yo creo que eran ya 15 segundos los que llevaban, ¿no? Y claramente Rosberg no era capaz de seguirle el ritmo. Encima estábamos en una situación en que la pista estaba todavía mojada, si no recuerdo mal, ¿no? Con lo cual, digamos, las carencias de Rosberg en este tipo de conducción parecía que se acentuaban. O a lo mejor no son carencias de Rosberg, sino pericia precisamente de Ricciardo, ¿no? Pero también daba la sensación de que Hamilton podía dar más de sí. Yo entiendo que Ferrari diese la orden. Quizás si la diferencia de puntos entre ambos pilotos de Mercedes no fuera la que es, no se habrían atrevido a dar esa orden, pero tampoco creo que estuviese en los planes de Mercedes que Rosberg acabase séptimo la carrera, ¿no? Con lo cual probablemente en su previsión la diferencia de puntos sería mínima. Pero hubieran dado, si en Mónaco en vez de ser la sexta carrera, fuera la penúltima carrera, ¿hubieran dado esta orden a Rosberg? Depende de la diferencia de puntos que tuviesen entre ambos. Claro, es que tú imagínate que al final Rosberg no gana el título por yo qué sé, 3 puntos. Vale que al final Rosberg queda séptimo, pero igual si aguantara Hamilton detrás, pues únicamente al final Hamilton lo consiguiera adelantar por estrategia o como mucho lo adelanta Vettel o tal, y al final Rosberg acaba cuarto en vez de séptimo. Pues oye, ahí va el título, ¿no? Que nunca lo sabremos. Habrá que esperar al final, pero oye, al final de estas pequeñas cosas. Y después otra es que ya como... De todas formas, eso a Mercedes le da igual, en teoría. Que yo también soy de la opinión de Porti, lo que comentaba la semana pasada, creo, de que es muy raro que Mercedes no tire un poquillo más, ¿no? Por Rosberg siendo alemán. Que de todas formas, la situación de la carrera, como tú comentas, ya Ricardo tenía una diferencia súper abultada y al final consigue, como yo comentaba antes, mi impresión es que Hamilton se encuentra con la victoria porque falla Red Bull. O sea, realmente la victoria estaba para Hamilton complicadísima. O sea, porque falla Red Bull por 3 segundos. O sea, 3 segundos y adiós Hamilton. La estrategia que tiene Mercedes para que le plantea Hamilton, o la plantea Hamilton o una de las dos, o sea, se está luchando, está queriendo conseguir el campeonato y realmente Mercedes le planteó una estrategia a Hamilton que de hecho el único que la copió fue Verlaine, que sabes que no tiene nada que perder, y Hamilton sí que tenía cosas a perder, en plan única parada, las primeras 31 vueltas con lluvia extrema cuando ya el resto de la parrilla está con intermedios, incluso ya planteándose ponerlos de seco, y se arriesgan, pues eso, 31 con lluvia extrema, y después evidentemente sabemos que han durado 47 vueltas, pero de cierta manera también se arriesgan a poner ultra blandos sin saber que van a aguantar, ¿no? Mira, Emma, a mí me da la impresión que esta vez la estrategia la ha elegido Hamilton. Yo creo que ha sido Hamilton el que una vez que se vio en cabeza no quiso soltarla, sabiendo que esto es Mónaco y que no sabe lo que puede pasar, y si pasa lo que sea, más vale que te pille estando el primero. Sí, después de lo que pasó el año pasado, ¿no? Sí, vamos, eso por supuesto. Y yo creo que él, viéndose primero, fue aguantando y lo que todo el mundo hizo los cálculos, que si conseguía saltarse como parecía el intermedio, pero a mí lo que me sorprende muchísimo
es que cuando entra y se deshace de los de lluvia extrema, se decida poner los ultra blandos, eh, si verdaderamente pensaba llegar al final. A mí me extraña mucho. Yo creo que es el equipo el que decide poner los ultra blandos, no para que llegue al final, pero sin embargo vuelve a hacerlo otra vez Hamilton, el que decide aguantar, mientras que se va viendo el primero y que los tiempos no decaen y que es capaz de ir tapándole a Ricardo todo la impresión mía es que la estrategia de Hamilton la ha decidido él. O sea, él ha sido el que aguantó, no decidió quedarse con extrema todo lo que pudo, y además fue él el que decidió llegar hasta el final con los ultra blandos, porque me resulta muy extraño, no sé a vosotros, que con los ultra blandos él pensara hacer 47 vueltas. No sé, además pudiendo haber safety car, pudiendo Sí, suceder muchas cosas. y justo eso casi, como comentabas antes con el incidente de Ricardo, eso justamente le provoca que Ricardo la adelante después. Es cierto que lo aguantó ahí, pero tuvo una situación crítica justamente porque los ultrablandos tienen un arco para trabajar muy pequeño y se le enfriaron, ¿no? Y mientras que los super blandos y los blandos tienen un arco de temperatura para trabajar mucho más amplio, y ahí se vio Ricardo con super blandos, Pérez, la segunda parte de carrera fueron muy bien, ¿no? Y de hecho hay que tirar hacia los últimos de la parrilla para ver las últimas 40 y tantas vueltas con los ultra blandos. El único ahí que divergente de cabeza ha sido Hamilton, justamente, que ultra blando. El resto blandos y super blandos. Sí, sí, es Sí, esto bueno, y Ricardo super blando usado. O sea, también. y luego Pérez blando. O sea, es que los tres primeros con tres compuestos diferentes. Muy mal, o sea, yo estoy en esta carrera, digamos, muy descontento con Pirelli. Es muy triste que alguien pueda hacer en Mónaco, eh, es que la carrera completa con unos de lluvia extrema, 30 y pico vueltas con lluvia extrema y 47 vueltas con Sí, ultra blando. sí, además Eh, llamándose ultrabando dirías, yo es que el ultrabando me esperaba, bueno, esto en 2 vueltas ya sabes, o sea, adiós neumático. Y ostras, que 47 vueltas es que es un taco, ¿no? Aunque es Mónaco, que es urbano, tampoco tiene tantas fuerzas G, todo lo que tú quieras, pero ostras. que las Eh, vueltas son más pequeñas, pero sí, aún así, si tú a Mónaco es que ya ni siquiera le damos la opción a tener un compuesto que sea lo que debería de haber sido el ultra blando, un compuesto que dure, que marque diferencia en 4 o 5 vueltas, pero que todo lo más que dure sean 10 o 15 vueltas, una vida decente del neumático y que propicie estrategias de entrar o quien decida ponerlo que sepa que luego va a tener que hacer otra entrada. En fin, hubiéramos visto cosas, pero si con un compuesto ultra blando eres capaz de llegar al final de la carrera cuando todavía no vas ni por la mitad por el ecuador de la carrera, muy mal, o sea, es que yo muy mal. Ya el de lluvia extrema, que cuando se empezó a secar la pista todavía estuviera ahí aguantando con tiempo, vale, pero ya es que el ultra blando es que muy mal, o sea, es que es muy mal, es que ese sí, neumático no tenía que se tenía que haber, porque todos recordamos grandes premios de Mónaco en los que han llegado los pilotos en las mm, lonas. con lo- en las lonas, o sea, todos recordamos a Alonso, todos recordamos a Hamilton y otra cosa, pero es que cómo han llegado estos neumáticos, cómo han llegado, es que encima no es que llegaran malamente, que al final han llegado, yo creo que podía haber dado 10 vueltas más tranquilamente. Sí, sí, sin apuros, ahí ninguno llegó con apuros al final ahí pasando las canutas, no, no. Y otra cosa, otra vez volvemos al tema de la lluvia con Charlie Whiting. Para mí me han quitado 7 vueltas tras el safety car, o sea, el tema de la lluvia, evidentemente, si la pista es un lago, pues no, joder, es un lago, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿había lluvia en Mónaco? Pues claro, pero si no quieres ir rápido, pues vete más lento. Pero vamos a ver, esto es competición. Y si no quieren, que no, cuando haya lluvia, que no haya carreras. Que si no, esto es un chiste. Esto es un chiste. Mira, yo, en serio, yo de verdad, si no me gustara tanto la Fórmula 1, yo cada vez que se iniciara una carrera con safety car, detrás del safety car, yo apagaba la tele. Es que si la mayoría de la gente hiciera eso, o sea, que se diera la salida con safety car, la gente apagara la televisión y nos tiráramos así 10 minutos, aunque lo escucháramos por otro lado, por internet o por lo que sea, esto cambiaba, pero vamos, de una carrera para otra. Es que no puede ser, y además es que es lo que tú dices, si estuviera cayendo el diluvio, lo entiendo, pero es que no estaba cayendo esto y además llevaban neumáticos de lluvia extrema, o sea, que un poquito de vidilla se podían haber dado. Sí, es que además, yo estoy de acuerdo con vosotros en esto. Yo sí, directamente, si consideran que la pista no es adecuada para correr, pues que retrasen la salida. Sí, ¿para qué hacer 7 vueltas con safety? O sea, para secarla. O sea, que la retrasen. Para secarla. Es que para secarla. Es que para secarla, entonces, es que poner un ventilador. O sea, pero vamos a ver. O sea, yo entiendo que o sea, ¿vosotros realmente pensáis que estaba la pista como para no correr en ella? O sea, no. Yo creo que no. O sea, y de hecho, como comentó Dani, por la mañana yo estuve viendo la Supercup de Porsche y había muchísima más agua, o sea, estaba lloviendo de verdad con ganas y los coches estaban saliendo, evidentemente 5 se fueron en Santa Devota, pero oye, claro, pero a ver que venís arriba. A ver, por una parte, ¿por qué salieron los coches detrás del safety car? Para secarla. ¿Eso lo puedes hacer con un ventilador? No lo puedes hacer, solo lo pueden hacer los coches. ¿Puedes dar una salida y que 5 coches se te vayan en la primera curva? No, estaríamos aquí diciendo que cómo puede ser que hubieran dado la salida si la pista no estaba para correr. Oye, que la pista, un momento, solo una cosa, que la pista estaba para correr, como dice Juan, es justamente en la la novena vuelta, cuando Hamilton y Magnussen dicen la pista ya está para correr. No. O sea, es en las 5 así. Vueltas antes, ¿eh? Y esperan vueltas antes. Sí, esperan como 3 o 4 y ahí es cuando sale el safety car. O sea, después de Magnussen y Hamilton y a saber que otros pilotos que no salió la radio dijeron, bueno, esto ya está, a ver cuándo corremos y tal. Que ya no es la primera vez que pasa, ya hay unas cuantas veces. Y al cabo de 2 o 3 vueltas dejan y empieza la carrera. Vosotros, quiero decir, ¿qué es lo que queréis? ¿Que salgan ahí a matarse? No, pero a ver, que no estén 7 vueltas. O sea, pero para secar la pista. Que Mónaco ya no es precisamente. O sea, en el campeonato no hay ningún reglamento que diga hay que correr en seco sí o sí. O sea, aquí llueve o no llueve. Es Mónaco. No tienes una escapatoria preciosa por si no coges la curva. Acordaos del golpe que se dio Sergio Pérez hace 3 años. Es decir, sales mal de la curva, te revientas de lado. De una forma en la que el coche no está preparado para recibir un golpe y te puedes hacer mucho daño. Pero los coches pueden ir más lento, o sea, si tú no ves que te vas a dar, pues vete más lento. O sea, no es posible que en MotoGP vayan haciendo carreras en mojado con mucha más agua y son motos, y aquí con 4 ruedas y todo lo que quieras, pues oye, no, vamos a secar la pista, no vaya a ser. Ostras, es que... Pero, Emmanuel, ¿queréis secar la pista? Muy bien. Pues la vuelta de calentamiento, que en vez de ser una, sean X. Cuando ya esté para correr, se da la salida. Pero se da la salida normal. Sí, que me den las vueltas. O sea, vale, vamos a secar, pero que no cuenten. Eso lo podrías hacer. Tendrías que cambiar el reglamento, tendrías que permitir un juego de neumáticos para estos casos extra, porque los equipos te van a decir que no quieren gastar neumático. Pero pues, al final... ¿Tú recuerdas situaciones donde mínimamente como esta se da la salida con el safety car, se empieza por el transcurso de las vueltas, se empieza a secar, dan la salida, empieza a llover, llueve y hay más agua en pista de como había al principio de la carrera y ahí no sale safety car, ahí se continúa la carrera. ¿Y ahí con qué cara te quedas? Porque, no, a ver... Es mucho más sencillo parar una carrera quiero decir, no dar la salida de una carrera que parar cuando ha comenzado.
¿Sabes? Ojo, es decir, yo sí defiendo que los coches tienen que ir a la velocidad que puedan ir, perfecto, pero en Mónaco, que es una carrera donde cometes un error y te fuiste, no hay segunda oportunidad, no hay donde hacer un trompo y continuar, creo que es una excepción. Bueno, eso también Yo abre te oportunidades entiendo, Ger, para... pero también Abre oportunidades para el resto. O sea, hemos visto como aquí cruzaban la pista 4 coches y ganaba Oliver Panis. Oye, esto también abre la puerta a que, yo que sé, Bahrein igual gana el gran premio. Ostras, pues estas claro, situaciones pasan. o sea, vamos a ver, Mónaco es como es, todos lo sabemos, y también en eso está la magia de Mónaco. Estamos hablando de los mejores pilotos del mundo. Entonces, ¿que alguno se va a salir? Pues casi seguro. Pero No, que se van a además, salir igual aunque no haya lluvia. además os ¿Tú voy, crees, os voy tú a... crees que el riesgo es el mismo, Juan? ¿Con lluvia o sin lluvia crees que el riesgo es el mismo? Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver, de tener un accidente, está claro que con lluvia es mayor. Pero también es cierto que los pilotos deben ser conscientes de ese riesgo y adecuar su conducción a esas condiciones. Os pongo el caso hipotético de que consiguieran hacer una norma o que se consiguiera restringir los motores o de cualquier manera, de manera que se consiguiera que Mónaco fuera súper seguro, que nadie se estrellara. Sería el fin de Mónaco. Si tú le quitas el riesgo a Mónaco, es su muerte. No, claro, por supuesto. A ver, y si le quitas el riesgo a la Fórmula 1, pues también. No, Sí, pero pero es que a Mónaco más. es el mínimo error en Mónaco. ¿Sabes que Mónaco es una carrera cero errores? ¿Sabes Sí. que un error, el más mínimo error, acaba con tu carrera? Sí, 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 Pues sí. esa es la magia de Mónaco, ¿no? Sí, y ahí está el mérito, ¿no? O sea, por ejemplo, Rosberg llevaba 3 victorias consecutivas, que es un logro que no se veía desde Senna, que lograba 5. O sea, ganar en Mónaco tiene su mérito y todo el mundo, todos los pilotos quieren ganar por esto. O sea, sabes que el circuito es facilón, no tiene curvas ahí de gran velocidad ni nada, pero, ostras, tienes que dar 78 vueltas, tienes que estar concentrado 78 vueltas con guardarraíles que Rozando los tú, muros. que además Jerez ha estado ahí y sabe físicamente que esto no son grandes avenidas como hay en Singapur, y etcétera, ¿no? No, para nada. Esto Para mí, solo digo para mí, no es un problema que los coches pasen 5 o 6 vueltas, sequen, evacúen suficiente agua para luego poder iniciar una carrera más centrada en correr y no en reventarse. Ya está, es decir, lo que dice Porti, pues es una gran idea. Es decir, yo haría un warm-up mucho más largo, entras, cambias, vuelves a salir y listo para empezar la carrera con unos neumáticos nuevos. Sí, sí, perfecto. Pero de ahí a que lo estéis crucificando. No, no, os quiero ver yo a vosotros, a ver cómo conducís en mojado. A ver si conducís tranquilitos, no vaya a ser que me salga, o intentáis ir al límite. Hombre, mira, yo la carrera la escuché en inglés. Los comentarios que estaban haciendo los periodistas eran, vamos, yo es que me partía de risa. Porque decían, no, otra vuelta no, por favor, que se metan. O sea, sí, los porque propios aparte pilotos, el comentarista los que propios además pilotos pidiendo, o sea, haciendo comentarios, la pista está para correr, tal. O sea, 7 vueltas es un montón de vueltas, ¿eh? A Es que ver, es a los propios pilotos a los que perjudica. Un piloto que está que sale en segunda posición o en tercera posición, sale por el lado limpio, digamos, y aunque con lluvia no hay tal lado limpio, pero ellos en el momento que están en el puesto de salida están soñando con que el de adelante se le cale, no consiga meter el embrague bien, lo que sea, le estás quitando oportunidades, está sí, deteriorando la carrera. lo peor es que en una situación de estas es que estás vendido, lo que comentaba antes, o sea, se va sacando la pista y igual, en este caso no ha pasado, pero imagínate que durante la mitad de la carrera empieza a llover con muchísima más fuerza y llega a haber más agua que el principio de carrera. Y seguro que no sale el safety car para dar vueltas y neutralizar la carrera, ni de coña, vamos. Y ahí quedas vendido, porque no puede ser que al principio saques ese safety por seguridad y después no lo llegues a sacar habiendo más agua después. Y esto ya ha ocurrido en numerosas ocasiones, o sea, de en plan que dices, ahora sacas el safety no habiendo
agua y cuando hay 4 gotas lo sacas. O sea, no. Está claro que evidentemente las exigencias de cuando estaban Mansell, Prost, Senna, etcétera, son años luz de lo que hay ahora, que ahora caen 4 gotas y mínimo bandera roja, no vaya a ser. Mira, Ger, ¿sabes en qué vuelta cambió Magnussen de neumáticos de lluvia extrema a intermedios? Igual. En la 7. ¿Cuántas vueltas dio el safety car? 7. A ver. ¿Y qué me quieres decir con eso? Que en la vuelta 7 la pista ya estaba para Y intermedios. Baton en la 8. Claro, o sea, me, estás vamos a dando, ver. me estás dando O sea, el nombre no, de me dos estás pilotos diciendo tú, no, tú lo que me que no estás tenían diciendo nada que es que perder. no se puede correr en Mónaco con neumáticos de lluvia extrema. No. Estoy diciendo que sois unos exagerados y que si los coches dan unas vueltas y luego se lanza la carrera, que no. Pero es que unas no hay vueltas ningún no son problema. 7, que 7 vueltas son 15 minutos No, pero o ni más. No, pero ni Era un domingo a las 2 de la tarde. ¿Qué teníais que hacer? pero ni ¿Teníais un 7. tren o algo? Es No, que pero quiero ni, decir, ni 7 hombre, ni Ángel. una, perdón. Ni 7 ni una. Porque tú date cuenta que le estás entregando prácticamente el 90% de la carrera al que sale en primera posición. Bueno, pero es que eso es Mónaco. Quiero decir, que nos hemos confundido de pistas y esperamos ver 20 adelantamientos. Es Mónaco, llueve, salen los coches, dan unas vueltas. Que hay dos pilotos como Magnussen y Button que no tenían nada que hacer en esa carrera porque estaban ahí perdidos en medio del pelotón, que dicen, yo me la juego. Se la juegan. No es en plan, voy a los Sí, segundos. pero se la juegan y Juegan. no se van contra los muros. Por ejemplo, Baton. Bien, bien. ¿Y Magnussen qué le pasó? Magnussen tuvo el problema con Kvyat. Ah, fíjate. No, el que se fue contra el muro pero, fue pero Palmer. Kvyat le dio a Magnussen, no Magnussen. Bueno, pero bueno, es igual. Lo de Lo Kvyat que tenemos quiero que decir hablarlo, ¿eh? es que la pista, en el momento en que salta, en que el safety car desaparece, estaba Pones ya a intermedios, propicia sí. para poner intermedios. Con lo Sí. cual, prácticamente lo que estás diciendo es, con extremos es peligroso. Sí, es que no hay Porque- competición. En Fórmula 1, ¿desde cuándo? Desde hace mínimo 6 años que no hay carreras con competición con neumático extremo. O sea, mínimo intermedios. O sea, en estas circunstancias, o sea, como pasa en América, donde hay agua, en óvalo, o, por ejemplo, no se compite. O sea, me parece bien. ¿Que hay agua y no se compite? Pues venga, ponemos ese reglamento. Pero es que hay neumáticos extremos, intermedios. Y como decía antes, si la pista es un lago, pues joder, tampoco yo no quiero que compitan en un lago, tampoco soy tan cegato, ¿no? Pero, ostras, es que no había un lago, vale, que había un charco y tal. Yo Bueno. voy a terminar este tema porque ya estamos aburriendo con una frase un poquito incendiaria. ¿Os acordáis de cuánto llovía el día que se mató Bianchi? Más que aquí, y la carrera no estaba neutralizada. Por eso a lo mejor hay gente que cada vez tiene más miedo a dar la salida en pistas mojadas. Pero tú ya sabes por qué se mató Bianchi. Porque por una mala organización de la carrera, por supuesto. Por una mala organización de la carrera. Sí, está claro. Porque un piloto no redujo lo que tenía que reducir. Había una máquina que no tenía que estar. Es decir, se han hecho cambios. Pero en un circuito como Mónaco es muy complicado tener el valor de decir, oye, que corran así. Cuando escuchas a un piloto decir, esto ya está para correr, un piloto como Hamilton, todavía te lo piensas. Cuando escuchas a Magnussen te dices, pues entonces que ya se puede correr. Pero si juntamos a los 22 en una sala y les preguntamos si estaba para correr, te van a salir 2 o 3 que te van a decir que no. Y te van a decir 2 o 3 que seguro que sí. Y los otros están que bueno, que vale. Quiero decir que ni tan negro ni tan blanco. Y a mí, ya digo, de una carrera de 78 vueltas, perder 7, 8, pues yo la disfruté igual. ¿Que se hizo aburrido en ese momento? Bueno, se hizo aburrido. Disfrutamos las vistas. Pero que ya está. O sea, que yo no le doy más importancia. Si la queréis dar vosotros, adelante. Y además yo le diría, es que este año, es que ya desde el año pasado hay Virtual Safety Car. ¿Por qué no pones todo el proceso en Virtual Safety Car? Es que ni que salga el Safety Car. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Ya, pero ahórrate el Safety Car, ¿no? ¿Y para qué? Para ahorrar gasolina, yo qué sé, no quieren vender la Macho, ahora le está buscando las cosquillas por buscarse. Deja el puto No, pero Safety Car. es verdad, o sea,
teniendo el Virtual Safety Car, que aparte lo han utilizado mucho, por ejemplo, este año durante la carrera y libres, etcétera, pues úsalo y ¿sabes? Tampoco. Bueno, en fin, vamos a la carrera, que hay varias cosas que comentar. Decía Porti el tema de Kvyat y yo os quería preguntar, realmente Kvyat desde el cambio de Verstappen, ostras, está haciendo... parece que le ha afectado, ¿no? De verdad. El tema de cómo lo dije en el anterior podcast, la degradación, ¿no? De Red Bull a Toro Rosso le ha afectado, sobre todo aquí en este Gran Premio. En el anterior de Barcelona aún bueno, pero aquí sí que la ha afectado, ¿no? O sea, es cierto que la carrera la empezó con problemas, el coche no cambiaba, no sé qué, al final consiguió arrancar, pero bueno, se tocó con Magnussen, raro, ¿no? Que ya no... A ver si resurge, porque buen piloto es, o sea, ha hecho un podium, ¿no? O sea... Perdona, se toca con Magnussen, no, pierde la cabeza totalmente, Sí. lo arrolla. O sea, es que ya, yo creo que llegó un momento en que él, él fue a, o sea, no sé, a destrozarse. O sea, aquí ya no pasamos ninguno de los dos. Así de claro, porque es que yo lo he visto varias veces repetido y es que no me cabe en la cabeza, a no ser que la pierdas, que pierdas la cabeza y por lo que sea, en ese momento estuviera súper enfadado y no sé, que no razonara bien, lo que hizo fue, no sé, o eso o que se le quedó el pedal cogido del acelerador, porque, vamos, Sí, no, no, y por contrapartida tiene a su compañero Sainz, que yo creo que lleva dos de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1. En España lo pudo cuajar con un buen resultado y aquí, pues, en las dos paradas al parecer tuvo problemas de que perdieron tiempo, porque el equipo perdió tiempo en meter a las ruedas y se le escapó una bonita oportunidad de incluso luchar por el podium, ¿no? A Carlos Sainz, pero al margen de eso, pues... En Barcelona es cierto que lo pudimos ver más en televisión, aquí menos, pero bueno, lleva dos carreras seguidas ahí unos cuantos puntos. Y después ¿Y qué me también, decís? sí, Yo quería preguntaros, ¿es un espejismo, una consecuencia del circuito en el que estamos y del tiempo que tuvimos, o veis una mejora considerable en McLaren? En Red Bull entiendo que preguntas, ¿no? No, en McLaren. Efectivamente, en McLaren. yo te iba a decir Hoy, decepcionante, que a mí yo me esperaba más. O sea que... joder, macho, hoy estamos en las antípodas. A ver, A ver, Alonso se lleva todo combina el año respondiendo, vendiéndonos respondiendo a todo el Dani, año que este era su gran premio. Y lo respondiendo máximo a que puede Dani. hacer Bueno, es acabó quinto. quinto, ¿eh? Bueno, pero se Respon- supone que va a ser la repanocha aquí. Hola Dani, buenas noches. Hola, Sí, a ver, vale. Ger. Respondiendo a Dani, que el McLaren va mejorando, va mejorando. Que para mitad de temporada yo creo que va a ser habitual verlos en la Q3, sí. Que también es verdad que Mónaco es una carrera muy propicia para McLaren porque prima muy poco el motor y prima más el chasis, sí. Que se vio en la carrera que todavía están muy lejos de Mercedes, también. Que hay motivos para ser optimistas, que al menos este año parece que van encontrando las teclas adecuadas y van apretando lo que tienen que apretar, sí. Pero ya está, yo me quedo en un moderado optimismo y me quedo muy satisfecho de lo que hizo Fernando con el McLaren. Punto. Bueno, y las declaraciones del máximo responsable de Honda de esta semana han sido de risa. O sea, el que tú digas que si Renault nos supera, nosotros responderemos, es de risa. Que si Renault no te supera, ¿te quedas plantado o qué? Es que Sí, no. sí, o sea, es que o sea, Pérez ha hecho podium. Vamos a ver, señores. Pérez con un Force India ha hecho podium. Alonso quinto con un McLaren, que se supone que el McLaren tiene que ser mejor que el Force India. Y Pérez ha hecho un podium. Y supone que aquí Mónaco iba a ser la carrera estrella de McLaren esta temporada. No, no es que lo diga yo, que soy un pringao aquí. No, es que lo ha dicho Alonso, a Patton y todo el equipo. Que Mónaco iba a ser... Bueno, esta es nuestra carrera, lo ideal. No necesitamos motor, nuestro chasis es la leche y tal.
Y Alonso queda quinto, vale, la estrategia muy bien, él muy bien, pero hay que tener en cuenta que Raikkonen fuera, Rosberg así, a Sainz le falló una tuerca. Si empezamos a sumar, ni puntúa por los coches que fallaron. Y McLaren conseguir un buen resultado a base de que los coches que lleva por encima de ellos fallen, pues oye, tampoco es mucha alegría esa. Bueno, yo, la verdad, me parece más interesante, no es por fastidiar, hablar de Red Bull o incluso de Ferrari, ¿no? De Red Bull, a mí lo que me ha encantado es que ha estado de tú a tú con Mercedes absolutamente todo el fin de semana, no solo durante la carrera, se llevó la pole, que primera vez para Ricciardo, enhorabuena. Y justo cuando me acordaba, cuando estaba viendo la carrera, del comentario que hacíamos la semana pasada, en el que decíamos que la Mercedes ahora mismo no tenía un tercer actor que le pudiese molestar ahí por el medio, no robar puntos a uno u otro piloto. Y ojalá las sensaciones que está dando Red Bull continúen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que tampoco es que Mónaco sea un circuito del que podamos sacar muchas conclusiones, pero al menos a mí me ha ilusionado, ¿no? Tanto esta carrera como la anterior. Y por otro lado, Ferrari, la decepción, o sea, me está recordando ya la época de Alonso en Ferrari, ¿no? Que el Ferrari podía empezar las temporadas quizá con algo de optimismo, pero llegaba un momento en que todas las escuderías le empezaban a pasar por delante porque las evoluciones que traía Ferrari pues no daban para más, ¿no? Que era un poco de lo que se quejaba Alonso. Y me está empezando a recordar esa época. Después del espejismo que supuso el año pasado en ese sentido, para mí es una piedra de toque muy interesante, ¿no? Que ahora mismo ya casi confiemos más en Red Bull para darle la batalla a Mercedes que en Ferrari. Y Ricardo muy enfadado con el equipo. O sea, incluso públicamente le ha dado stop a Red Bull. O sea que no me extrañaría que Ricardo acabara abandonando Red Bull, porque ya 2 grandes premios seguidos donde por causas externas a él mismo se le priva un poco de luchar de la victoria, pues ostras, pues te fastidia un poco, ¿no? Y teniendo en tu mismo cuartel general al niño mimado, es cierto que aquí el niño mimado, pues eso, se estampó 3 veces, pero bueno, fastidia un poco, ¿no? Que uno tenga una victoria y que yo pudiendo estar, sobre todo esta de Mónaco, que la tenía más clarita, ¿no? Que la de Barcelona, pues porque no perdieron de vista los neumáticos super blandos que había que ponerse a Ricardo, pues adiós la victoria. Bien, yo voy a hacer aquí la llamada, si alguien tiene algo más que comentar sobre la carrera, y si no, yo creo que podríamos ir cerrando, comentar un poquito pues cómo han quedado las clasificaciones, tanto en esta carrera como en el Mundial. Una nota, Ger. No sé si os fijasteis que muchos pilotos cambiaron de casco. ¿Os acordáis de la famosa norma de no se va a poder permitir cambiar los diseños de los cascos a los pilotos? Que para mí totalmente absurda, y resulta que la FIA ha dado un joker a cada piloto para que lo pueda hacer durante un gran premio a lo largo de la temporada, con lo cual se confirma que la FIA a veces legisla fatal. Esto es un cachondeo de la leche. Y torreo. Totalmente. Bien, pues dicho esto, vamos a dar un poquito pues resultados de carrera, resultados de clasificaciones. Y ya con esto pues vamos a cerrar un podcast que yo creo que ya, ¿cuánto llevamos? Hora y cuarto, no está mal. Bueno, pues parados los resultados, Lewis Hamilton ganó la carrera, 25 puntos, Daniel Ricciardo 18 segundos y Sergio Pérez tercero, fantástico el podio del mexicano con 15 puntos. Cuarto, Sebastián Vettel. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Nico Hülkenberg. Séptimo, Nico Rosberg. Octavo, Carlos Sainz, también muy buena posición. Noveno, Jenson Button, los 2 McLaren dentro de los puntos. Décimo, Felipe Massa. Los Williams no hemos hablado casi, pero ni fu ni fa. Quedaron décimo y decimosegundo.
Y increíble los Haas, 11º y 13º, con Esteban Gutiérrez y Romain Grosjean. Por último, los Manor, dignamente, aunque pues hiper mega doblados, consiguieron finalizar los dos la carrera con Pascal Wehrlein y Rio Arianto, de 14 y 15. El resto, Ericsson, Nasser, Verstappen, Magnussen, Kvyat, Raikkonen y Palmer, no terminaron la carrera. No sé si alguien quiere dar los del campeonato. Venga, pues ya los doy yo. En cuanto a constructores, Mercedes sigue destacado en primera posición con 188, Ferrari es segundo con 121 puntos, Red Bull Racing tercero con 112 puntos, Williams, digamos que cae un peldaño de este podio en cuarta posición, 66 puntos, hay una diferencia importante. Siguiente es Force India, quinto con 37, sexto es Toro Rosso con 30, McLaren ya es séptimo con 24 puntos, Haas es octavo con 22, Renault es noveno con 6 puntos y sin haber puntuado todavía Sauber y Manor. En cuanto a pilotos, tenemos a Nico Rosberg todavía en primera posición, 106 puntos, Lewis Hamilton recorta un poco, se pone segundo con 82, tercero es Daniel Ricciardo con 66, cuarto Kimi Räikkönen con 61, Sebastian Vettel es quinto con 60, los dos compañeros en Ferrari ya están muy juntitos. Max Verstappen es sexto con 38 puntos, 37 tiene Felipe Massa, séptimo, octavo Valtteri Bottas con 29, noveno es Sergio Pérez con 23, 22 tiene Daniel Kvyat, que es décimo primero Romain Grosjean con 22 puntos también, décimo segundo es Fernando Alonso con 18, dos más que Carlos Sainz, que es décimo tercero, décimo cuarto es Nico Hülkenberg con 14, y luego tenemos decimoquinta posición con Kevin Magnussen en 6 puntos, Jenson Button décimo sexto con 5, y Stoffel Van Dorn con un punto es décimo séptimo. Esteban Gutiérrez, Jean-Louis Palmer, Marcus Ericsson, Pascal Wehrlein, Felipe Nasser y Rio Arianto no han puntuado todavía. Muy bien, pues dicho esto y sin que nadie tenga nada más que añadir, y guardo un silencio para que Manuel pues no me interrumpa, ¿no? Dice que no con la cabeza, muy bien, pues parece que esta vez podremos cerrar el podcast, agradeciendo a todos los que nos habéis escuchado, habéis participado en el debate, por supuesto agradecemos vuestras opiniones y las esperamos, y os vamos a dar diferentes formas de contacto como es habitual para cerrar el podcast, donde podéis pues decirnos lo que queráis, con respeto y con cariño. Cariño es opcional, pero siempre se agradece. Por la parte más tradicional, pues desde boxespodcast@gmail.com, el correo electrónico, y muchas gracias, yo me despido ya, hasta el próximo podcast. Pues yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Un saludo y nos escuchamos en la próxima carrera. Todos estos enlaces los podéis encontrar en la web, donde también tendréis las entradas correspondientes a todos estos episodios. Nuestra web, desdebox.es. Muchas gracias y hasta la previa de Canadá. Y os recordamos que tenéis la aplicación para escucharnos en un dispositivo Android. La podéis descargar del Play Store de Google. Y como dice Juan, nos escuchamos en el próximo podcast, que ya será el previo del Gran Premio de Canadá. Un saludo y hasta luego. Por mi parte, nada más, un saludo a todos y gracias por seguir acogiéndome en este podcast y nos vemos en la siguiente carrera. Un saludo.